Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto una vez más tenerlas aquí. Hoy estamos reunidas y reunidos para hablar sobre un tema que a mí se me hace muy interesante porque no tengo manejo de nada del tema, que es lo de las nuevas masculinidades. Y tenemos pues tres personas que yo pienso que van a ser cruciales en empezar a entender este tema y comprender cómo dentro de todas estas nuevas realidades hay como nuevas descripciones, nuevas necesidades, etcétera, etcétera. Entonces, el celular se me bloqueó, pero aquí está, ya se me bloqueó. La presentación de las tres personas. Entonces, la primera persona es María Camila Navarro. María Camila Navarro es psicóloga de la Universidad del Norte, estudiante de sexto semestre del doctorado de psicología y docente catedrática de la universidad. Es becaria de Colciencias y se desempeña como investigadora a tiempo completo en temas relacionados con la diversidad sexual, prejuicios, estereotipos, contacto intergrupal, entre otros temas. Hace parte de la colectiva Raras Notas Raras de Mujeres Sexo Género Diverso. La otra persona, para esto me cargue, ya me cargó. La otra persona es Valentino Enrique. Valentino es activista, hace parte de la organización Transgarte, es miembro de la Plataforma Nacional LGBTI por la Paz y es presidente de la Mesa TLGB de Puerto Colombia. Y la tercera persona es Jair España Galán, es filósofo y fundador del colectivo de masculinidades conscientes sentipensantes. Entonces, empecemos. Buenas noches a todos. La moderación, tal como hablábamos en el mes pasado, son súper relevantes. El hecho de que vamos aquí a aprender, porque son temáticas que no dominamos. Y mi papel o mi rol de moderadora pues es más como la interacción con ustedes, pero en realidad es total apertura al aprendizaje. Entonces pienso que podemos empezar a presentarse cada uno, porque más allá de lo que estudiaron, no nos pueden como cuáles son sus fortalezas y no tienen un concepto de lo que es la nueva masculinidad para cada nuevamente soy María Camila, tengo 26 años y digamos que desde hace ya algún tiempo me interesé por el tema del feminismo, el tema de equidad de género, y eso es lo que intento hacer tanto en mi vida no profesional por medio de la colectiva Raras, a la que hago parte, y también en mi vida profesional por medio de la investigación. Yo diría que para mí, o como la manera como yo veo el tema de las nuevas masculinidades, implica la renuncia por parte de lo que se concibe también como un hombre en la sociedad, la renuncia que esta persona tiene de o a los privilegios que por X o Y motivo se le han otorgado. Ya alguien me dirá, no son privilegios, bueno, después podemos hablar de eso, pero tal cual como yo lo estoy considerando es eso, es digamos primero el reconocimiento consciente de pues, que hay algunas diferencias entre hombres y mujeres socialmente atribuidas, pues esas diferencias, y una vez se ha hecho conciencia de esas diferencias, está el tema de poner un alto en esa distribución inequitativa y renunciar a ese tipo de, de privilegios o inequidad, pues por parte de un hombre. Y pues quiero darle la palabra también a Valentina. Bueno, buenas noches a todas, todos y todas. Mi nombre es Valentino Enrique Ramos. Yo soy abogado, tengo 33 años, estudiante de maestría en género y violencia. Para mí, las nuevas masculinidades son un proceso que es nuevo, ¿sí? Y básicamente constituye la deconstrucción y la co-construcción o reconstrucción de una nueva masculinidad que rompa con el modelo de masculinidad tradicional y hegemónica que conocemos, ¿sí? Con el que estamos siendo educados a través de la costumbre. Vale, buenas noches nuevamente, gracias por estar aquí. Es un espacio muy acogedor, cálido y chévere verlas así de cerquita.
Bueno, nuevamente mi nombre es Yair España, filósofo, y soy uno de los 3 fundadores del colectivo Sentipensantes de la Fundación Sede Social, que ya tiene más de 7 años trabajando en Barranquilla y en el Atlántico frente al tema de masculinidades. Bueno, a ver, las nuevas masculinidades en términos generales nacen, ahorita estábamos discutiendo con las compañeras y con el compañero, hay algunas imprecisiones en las fechas, porque si bien ya en el contexto de la Guerra Fría se puede decir que los hombres comienzan a decir como que hey, nosotros somos los que vamos a la guerra, somos los que siempre ponemos el pellejo allá, pues bueno, en ese momento comienza a pensarse en eso, pero conceptualmente nuevas masculinidades comienza a pensarse por ahí en los 80. Ya las mujeres llevaban unas 3 décadas más o menos, unas 2 décadas largas trabajando el tema de equidad de género, y entonces los hombres lo que comenzamos es a pensar que siendo el 49% de la población no podíamos dejar el trabajo por equidad solamente en manos de las mujeres. Entonces también nos ponemos la camiseta y tomamos conciencia de que así como los procesos de inequidad de género, o más bien la forma como está estructurada socialmente la vida, daña a las mujeres, nos pone como en una jerarquía donde ellas están inferiorizadas, pues nos damos cuenta que también los hombres somos víctimas de un sistema que nos dice, por ejemplo, que los hombres no lloran, un sistema que hace que el 80% de los suicidios estén realizados por hombres, eso era lo que hablábamos ahorita también. Y justamente porque 8 de cada 10 suicidios lo realizan hombres, porque no tenemos la capacidad de expresar las emociones, de sacar las emociones. De la misma manera, más del 70% de infartos le da a los hombres, la razón es la misma, que no sabemos expresar las emociones. Entonces, en términos generales, eso es las nuevas masculinidades, comenzar a pensar que el tema de género también nos compete a nosotros. Desde Sentipensante, que es el colectivo al que yo pertenezco, no hablamos de nuevas masculinidades, sino de masculinidades conscientes. Nuevas masculinidades es una categoría bastante amplia, entonces lo que nosotros pensamos es que cada comunidad construye la masculinidad de una manera diferente, ya los estudios lo demuestran y uno lo evidencia en la realidad. Incluso en el Atlántico, si uno va a Puerto Colombia y va a Repelón, los hombres se comportan de manera distinta. Entonces nosotros hablamos de masculinidades conscientes porque ese es el término con el que nos hemos sentido identificados y consideramos que nos puede ayudar a expresar la forma como estamos percibiendo a la masculinidad en el hombre caribe. Me parece relevante anotar como cositas en diferenciar los conceptos que tenemos cada uno de lo que es las nuevas masculinidades para ir buscando como un centro o un consenso. Fue muy relevante que mencionaste la palabra de privilegios. Entonces, ¿será que se puede partir de esa batuta o bajo esa base para empezar a notar que se requiere un cambio? O sea, más allá de que los hombres son víctimas obviamente del peso social, por así decirlo. Sin embargo, está basándose en eso, en que debe en realidad trabajar reconociéndose como que tiene un privilegio y de ahí sí empezar el proceso de construcción. Entonces, ¿cuál sería como el primer paso para llegar, por lo menos, a esa masculinidad consciente? ¿De dónde creen que debemos partir? ¿De la aceptación del hombre que tiene un privilegio o de la crianza del niño sobre quitar las etiquetas de roles? ¿O cuál podría ser el inicio del proceso? Hola, lo que pasa es que a mí no me gusta el término de víctima en el tema de los hombres, en el sistema, que son víctimas del sistema patriarcal, porque es decir, real, o sea, para mí la víctima aquí, digamos, por las consecuencias versus las consecuencias de las mujeres del sistema patriarcal versus la de los hombres. Estamos hablando de diferencias que para mí son importantes. Por ejemplo, las mujeres, bueno, los hombres, esto no es una guerra aquí, los hombres y las mujeres, no, aunque pudiera serlo también o se ve en otros contextos, pero es decir, no podemos comparar, por ejemplo, la mayor tasa de infartos, en donde pues no hay una exacta correlación con reprimir emociones y que te dé infarto. También hay otros
elementos como el estilo de vida, hombres y mujeres, que también explican el autocuidado. Entonces no podemos comparar los infartos con, por ejemplo, las violaciones y los feminicidios, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de pronto de víctimas, tal como lo concebimos, por ejemplo, de pronto en psicología o incluso penalmente hablando, aquí las mujeres serían las víctimas de este sistema. Y los hombres no es que sean netamente los culpables y los responsables. Es decir, sí, pero también las mujeres son en parte responsables, o todos y todas, del sistema. Solamente que no me hace ruido el término de víctima porque consigo que es grave o que tiene una gravedad y un respeto que realmente se le atribuye más a la mujer y que debe ser así reconocido. Porque es que si no fuera así, o sea, yo, digamos, basada en la realidad, si no fuera así, ¿dónde están entonces los movimientos de hombres que se quejan del privilegio que tienen, ¿no? O que se quejan de que les pagan más? No, yo quiero que a las mujeres les paguen igual que a mí, o yo quiero que, no sé, que a mí también me piropen en la calle. Pero ¿dónde están esos movimientos universalmente hablando que sí se dan? Bueno, no sé si universal, pero son mucho más generalizados a nivel mundial los movimientos de mujeres en contra de los perjuicios que tienen del sistema. Entonces, como te digo, yo sí reconozco, por ejemplo, que al ser parte de los hombres de ese mismo sistema también están ahí atados y sí, digamos que somos corresponsables en el asunto del mismo sistema. Solamente que bueno, que la palabra víctima a mí no me gusta en ese sentido. No sé si quieres. Vale, bueno, yo diría que hay que hablar de niveles más bien, podría decir, pero sin duda los hombres, ojo, en ningún momento he dicho ni que estamos al mismo nivel. Las mujeres han sido las grandes afectadas, las mujeres pues han sido botín de guerra. Yo hablaba de que los hombres éramos quienes más nos exponíamos, ¿cierto? Pero las mujeres cuando se metieron, cuando invadieron Francia, por ejemplo, en plena guerra mundial, las mujeres eran las que agarraban por delante. Entonces, aquí todos hemos llevado del bulto. Yo me identifico bastante con el pensamiento de una autora, Rita Segato, una antropóloga que ahorita está siendo bastante mediatizada. Y Rita Segato, a mí me parece muy interesante la forma como ella explica el patriarcado como una fuerza que va mucho más allá del hombre. Y que ella dice incluso que muchas veces se encarna en mujeres. Nuestra vicepresidenta es un ejemplo de eso, para no ir muy lejos, ¿no? Entonces, sí hay que decir que, por supuesto, las mujeres han sido las grandes, las principales víctimas, pero que los hombres no hemos salido ilesos de estos procesos. Yo con respecto a eso, me gustaría decir que la lucha de los hombres por la igualdad específicamente surgió cuando ellos vieron que no todo era privilegio. ¿Sí? Cuando se dieron cuenta que no todo era privilegio, fue cuando empezaron a decir, bueno, hay que luchar por la igualdad. En ese orden de ideas tampoco estoy de acuerdo con que se nombren como víctimas del sistema, por ejemplo, otras cosas. Son quienes mantienen el tema de la subordinación hacia la mujer como algo vivo, vigente, arraigado en la costumbre y que se va a seguir manteniendo en la medida en que nosotros no podamos permitirnos las suficientes reflexiones para que se pueda deconstruir esa masculinidad negativa que utiliza estos métodos de coacción para poder tener el control del poder en sus manos, las cosas o las formas coactivas de tratar a una persona o violentas. Entonces, es por esa la razón que tampoco me permito decir que los hombres dentro del sistema social son la víctima. No, la verdad para mí no lo son. Esto del proceso de las nuevas masculinidades, más que todo entra a ser un apoyo en la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres. Un compromiso, diría yo, un apoyo como que es tu responsabilidad y yo te doy una manito. Es una responsabilidad de todos. Hablando y mencionando especial, me llama la atención que lo menciones porque el enfoque igual que ella da es un poco diferente, es más el ver que somos doblemente víctimas en el sentido histórico, en que tenemos el rol de subordinación natural que se nos ha impuesto en la sociedad históricamente. Además, debemos
tener específicamente como la coacción de incluso otras mujeres u otros hombres sobre cómo debemos desenvolvernos o cómo debe ser. Ellas hacen mucho énfasis en eso. En otra mujer puede ser quien la machista o la que haga el papel de violentadora o que vulnerabilice a otra mujer. O sea, creo que aquí todas hemos sufrido eso. Pero ojo, porque es como resultado también de esa misma hegemonía que hemos vivido durante toda la existencia, en que la mujer, o sea, esa mujer recibió un premio por ese comportamiento y es el mismo patriarcado que lo está haciendo. O sea, no es porque las mujeres también victimicen, no, es una mujer que fue víctima y entonces vio que la manera como podía escaparse un poco de esa línea de subordinación era siendo la que victimiza. Entonces cambia ahí un poco el sentido. Por otro lado, discúlpame, Olga, sí, por eso a mí sí me parece importante enfatizar en que hay que pensar el patriarcado como mucho más que una fuerza que se apodera de mí como hombre. Es una estructura social, por eso ahorita yo hablaba con los chicos que Valentino me decía que él considera que el problema se resuelve a nivel de educación. Yo le decía, hay que engranar todas las piezas porque es un problema estructurado. Por ejemplo, si desde la educación le apostamos a un montón de cosas, pero económica y políticamente siguen las mismas estructuras que van a hacer que los hombres ganemos más y que sigamos en el poder, pues no vamos a hacer nada. Entonces, sí son procesos que como son estructurales, como nos dañan de manera estructurada a nivel económico, social, psicológico, sí hay que pensarlo mucho más. La educación, por supuesto, debe estar transversalmente ahí, pero hay que pensar en economía, en política y en otros muchos factores. Entonces, ¿cuál podría ser el inicio? Que era lo que ¿cuál puede ser el pilar, la El primera inicio, a ver. Bueno, en los procesos de masculinidad que nosotros hacemos o que hemos liderado desde Centro y Pensante, el inicio está en que los hombres, bueno, a ver, por ejemplo, en uno de los primeros talleres que hacemos le decimos a los hombres, vamos a pensar cuándo fue la primera vez que te sentiste hombre. Entonces, como justamente su masculinidad se ha construido de manera violenta, competitiva, egoísta, dañina, entonces ellos comienzan a decirnos, no, bueno, la primera vez que yo me sentí hombre fue cuando mi papá me llevó a un prostíbulo, o cuando mi amiguito me retó a que me comiera la burra. Entonces, en fin, como justamente la masculinidad tradicional ha comenzado dañando el ser, nosotros consideramos que los procesos de construir una masculinidad consciente comienzan a partir de reconstituir el ser, de darnos cuenta de que histórica, cultural y socialmente hemos sido dañados y de que nos hemos llevado por delante y hemos pisoteado a las mujeres en ese paso, en ese proceso. Entonces, por eso justamente para mí lo importante es eso, comenzar por ver desde dónde construiste tu masculinidad para que encuentres justamente las herramientas que te ayuden a deconstruirla y a reconstruirla. Para mí el primer paso es que en efecto existan estos colectivos de hombres que puedan generar reflexiones en torno a los estudios de género, que se sientan incluidos porque también hacen parte de estos estudios, efectivamente, pero que en primer lugar reconozcan los privilegios y sepan que estos privilegios, para poder avanzar en la equidad que queremos todos, hay que dejarlos a un lado. Sí, creo que ese es el primer paso. Yo quería preguntarte, ¿cómo, con qué población trabajas? ¿Cómo lo llamas? Bueno, desde Centro y Pensantes hemos tenido la oportunidad de trabajar con hombres feminicidas, hombres penalizados por violencia contra la mujer en las cárceles del Bosque y en la cárcel Modelo, y con hombres pues normales, o sea, cuando digo normales me estoy diciendo violentos, competitivos, son padres de familia normal. Promedio, sí. Sí, pero pues no hay nada como que sea algo voluntario, es decir, como que van porque toca o... No, bueno. ¿Cómo es la convocatoria? Por ejemplo, en la cárcel Modelo y en la cárcel del Bosque, como hacen un curso de derechos humanos, pues tienen algún tipo de beneficio. Pero cada uno de los procesos que nosotros ejecutamos es diferente. Por ejemplo, aquí en Barranquilla hicimos una convocatoria donde se hicieron procesos de formación con 250 hombres, un poco más de 250, en barrios. Entonces sí, la convocatoria era abierta, sin ningún tipo de incentivo, sin que te van a bajar la pena por asistir, ni nada por el estilo. Entonces, de pronto de los 250, 50 pensarán después del primer día
que van a ser menos hombres si siguen yendo. Por ejemplo, en un proyecto que ejecutamos con la alcaldía que se llamaba Transfórmate tu hombre, cuando los hombres iban a los grupos, sus amigos les decían, ya te vas a transformar, como de manera burlona. Entonces, pues sí, ahí depende de la disposición que cada hombre tenga y del interés, y de mostrarle justamente lo que estábamos diciendo hace un rato, de que si bien el sistema patriarcal ha dañado a las mujeres, ellos también están siendo dañados. Entonces, pues cuando tú le muestras a los hombres las cosas negativas de construir una masculinidad tradicional, pues ellos terminan acercándose. Para ponerte un ejemplo, hay hombres que cuando llegan a un primer taller nos dicen que no son capaces de darle un beso y un abrazo al hijo porque lo van a volver homosexual. Después de 2 o 3 sesiones ellos se dan cuenta de que realmente han desperdiciado 10 años de la vida del hijo negándole abrazos, y pues comienzan a replantear su masculinidad y la forma como se relacionan ellos con el mundo también. Pues yo lo preguntaba porque igual a mí me parece importante que esto surja de los hombres. Porque es que nosotros también, por ejemplo, en RADAS nos hemos planteado, pero ¿será que hacemos un proyecto hacia los hombres? Como que intentar convencer a los hombres que por favor no sean machistas, que por favor no hagan esto y no hagan lo otro. Y lo que decimos es como que no, pues eso tiene que nacer de otro lado, pues de ellos mismos. Es decir, nosotros ya bastante chacha hemos hablado décadas y como que no va por ahí la cosa hasta que desde ellos, desde sus líderes, no surja eso, no parta esa iniciativa, pues no, creo que no hay por ahora pues otra salida. Pero lo importante que decía igual Valentino, la educación, es decir, sí, yo pienso que, claro, todo tiene que estar engranado, pero si arrancamos desde la educación, como que todo en dominó se termina engranando. Porque imagínate ese hombre que no le daba pues un beso y un abrazo a su hijo, pues él poco o nada responde digamos, al sistema, bueno, conscientemente al sistema económico o político. Claramente sí lo hace, pero no a nivel de contenido, ¿sí? Pero sí, o el contenido que a él, digamos, le impacta es lo que escuchó de su papá de generación en generación. Entonces no hablo solamente de una educación en el colegio, una educación de contenidos formales, sino esta otra educación más del hogar que también puede traspolar al colegio, pero sí siento que es súper necesario. Es decir, porque es que si nos vamos muy grandes, como la política, todo tiene que ser entrenado, pienso yo que no hacemos nada, porque es que se ve demasiado grande. Entonces pienso que hay que aterrizarlo a estas acciones, por ejemplo, que tú estás haciendo, que son más micro, para poder llegar al engranaje del tablazo. Pero el inicio o la base es ahí, en la formación en el hogar, en la educación. Sí. Bueno, tomando también un poco en nuestras conversaciones previas, hablábamos sobre también el concepto de nuevas masculinidades, como al momento de redondearlo también puede cambiar los preceptos que ya teníamos establecidos. Me da mucha impresión el ejemplo porque fue algo parecido, hice como un sondeo entre las personas conocidas y las personas mayores me decían como, yo le ayudo a hacer aseo en mi casa. Entonces, ojo, mira lo que tenemos establecido como roles de género, mientras que para una nueva generación, cuando le estamos hablando de nuevas masculinidades, es decir, ya no quiero el estereotipo de tener que usar pantalón y barba, porque me quiero maquillar, quiero usar falda. Entonces, también hay que tener mucho en cuenta eso de cómo el movimiento social nos va también influenciando sobre los conceptos que tenemos establecidos de lo que es ser hombre o lo que es ser masculino. Y entonces, ¿qué es ser una nueva masculinidad cuando ya tenemos un rol diferente en nuestro sistema? Bueno, aprovechando que María Camila habla de educación, yo sueño con el día en que la educación realmente estimule la producción de subjetividades y la producción de diferencias, cuando la cartilla Nacho no diga mi mamá me ama, mi mamá me mima, mi papá usa pala y mi papá fuma pipa. Es decir, cuando los procesos educativos no comiencen a decirnos cómo tenemos que comportarnos desde la cartilla Nacho en adelante. Porque eso va a hacer que seamos personas, mucho más que hombres, mucho más que mujeres, que seamos seres humanos conscientes, dispuestos,
con disposición para relacionarnos con el mundo. Entonces va a ser genial el día en que no existan esas categorías que nos limiten, pero mientras tanto a mí me parece muy importante seguir construyendo masculinidades conscientes, nuevas masculinidades como las queramos llamar, pero que realmente apuesten por una equidad de género. O sea, es más en el enfoque que tenga, que sea completamente encaminada a la búsqueda de la equidad. Sí, y como te decía, que mucho más allá de decirle a un niño de 5 años, tú tienes que ser un hombre consciente, pues que realmente estimulemos la diversidad, lo que te decía, la producción de subjetividades, que cada niño pueda jugar como quiera, vestirse como quiera, que no le impongamos roles, ni categorías, ni modelos fijos. Bueno, ¿qué piensas? La verdad, con respecto al tema de las nuevas masculinidades, yo me siento en una postura bastante, digamos que me he permitido, por ser una persona trans, estar siendo parte del género femenino por obligación, porque me lo impusieron, ¿sí? Y pude estar en ese lugar en el que están las mujeres, ¿sí? Siendo oprimidas por los hombres. No es que esté juzgando a los hombres en este caso, sino que estoy haciendo alusión a lo que es real en la sociedad y a lo que tenemos todavía. Transitar a la masculinidad me ha permitido ver toda esa construcción tóxica que está alrededor de la masculinidad tradicional, que es la masculinidad hegemónica, ¿sí? Que va como implicando que el hombre necesariamente tenga que ser fuerte, necesariamente tenga que ser violento, es que hasta para saludar tiene que ser con una fuerza impresionante que quiere arrancar el brazo al compañero, ¿verdad? Realmente no veo la necesidad de que el hombre deba construirse dentro de esos estereotipos, ¿sí? Porque para mí ser hombre basta con simplemente enunciarlo. No tiene algo que ver directamente ni siquiera con la ropa que usamos, porque un hombre con falda, pues, un hombre, solo la falda es una prenda más de las tantas que hay en el marketing para adquirirlo. Y pues, en este proceso de construirme, también he sentido que soy invalidado precisamente por no encajar en esa hegemonía de la masculinidad, es decir, por no comportarme como el macho. Entonces ya no soy visto como un hombre, sino como la mujer que se cree hombre, pero que nunca lo va a ser, ¿sí? Eso por un lado, y por el otro, me van a pensar que necesariamente el género, la identidad de género se relaciona con la orientación y que simplemente no voy a tener una posibilidad como tal de estar con mujeres, porque para ser hombre la primera imagen es el pene, ¿sí? E inclusive para digamos tener una pareja mujer tendría que ser bisexual en este caso para estar con una mujer, es decir, todas estas situación que trae consigo el ser un hombre trans, es decir, un nuevo modelo de masculinidad, uno que está rompiendo con todo lo que significa ser hombre, porque para muchos el ser hombre, como les dije, inmediatamente va con la genitalidad, ¿sí? El hombre con vagina en la sociedad todavía no es validado como un hombre. Eso es una lucha que las transmasculinidades nos estamos dando hoy en día, para que nuestra identidad sea reconocida y respetada. Sí, igual es que a todos, nosotras y nosotros, nos toca igual muy duro. O sea, psicológicamente hablando, es difícil salir del estereotipo o sacarse de la cabeza algo que ya por años has concebido. Y es decir, no es una justificación, pero igual es una explicación, si se quiere, evolutiva. Es decir, nosotros y nosotras estamos predispuestos, o si no me gusta decir diseñados, estamos predispuestos a crear estereotipos.
es decir, a categorizar a todo lo que vemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gran objetivo de estar aquí es vivir y vivir ahorrando energía, es decir, no desperdiciando la energía que tenemos, evolutivamente hablando. Entonces, la manera que encontró, digamos, la mente de ahorrar energía para entender el mundo es poner a todo lo que conocemos en casillas, ¿cierto? Y eso lo hacemos rápidamente. Y eso lo hacía el hombre neandertal. Bueno, no, eso no, todavía no. Sí, los Homo sapiens, nosotros mismos, pero antes. Eso era lo que hacía, pero con otros estímulos, es decir, con el león que me está sacando los colmillos, malo, mango, bueno, persona que me sonríe, bueno, persona que me está apuntando con un arma cuando ya habían herramientas, malo, es decir, y esas son las categorías más o menos que todavía mantenemos, solamente que ya los estímulos no son el león y el mango, sino que somos esta cosa compleja que ahora es la sociedad en la que nos movemos. Pero entonces tenemos el mismo cuerpo de ese hombre antepasado y esa mujer antepasada, pero con otros estímulos. Entonces ahí está la predisposición. Entonces, el problema ahora son los contenidos, es decir, hemos heredado la predisposición de categorizar a todo el mundo. Y eso se hace rápidamente. Entonces, si yo veo una persona homosexual o veo a un hombre y tengo un concepto de hombre ya categorizado en mi cabeza, pues lo arrojo ahí, lo universalizo. Es decir, no veo a esa persona en su individualidad, sino que lo echo a ese. Y eso, lo peligroso de eso es que ese es el origen de la discriminación y pues de la segregación de las cosas. Entonces, es difícil, ¿sí?, romper con los estereotipos, porque es que eso nos asegura estar bien y equilibrados mentalmente. O sea, pónganse a pensar ustedes si yo cada persona, o si ustedes cada persona que conocieran, o cada situación que vivieran, tuvieran que estar pensando que si esto es bueno, que si esto es malo, que si esa persona me miró. Bueno, hay gente así, bien paranoica. Pero en general, la gente no tiende a ser tan así. Simplemente dice, lo encasilla en algún subgrupo y sigue adelante. En el paso del tiempo, pues vamos dándonos cuenta que, no, esta persona, este hombre que yo pensaba que era bien machista, por ejemplo, no, resulta que no. Pensemos en un policía hombre. Yo tengo un concepto de la policía negativo, ¿cierto? Esa sí soy yo. ¿Y que quién no? Bueno, aquí hay otra voluntaria. Entonces, bien negativo, ¿cierto? De los policías hombres. Pero resulta que en la marcha LGBT de este año, estaban agrediendo a una amiga trans, eso no ha pasado, un ejemplo. Estaban agrediendo a una amiga trans y un hombre policía quitó a todos los que estaban agrediendo y la salvó. Una cosa que inimaginable, soñada. Entonces, claro, pero yo... Claro, sí. Fantástica, Macondiana. Bueno. Entonces, claro, eso me hace como el disco rayado en mi cabeza, porque yo tengo un concepto de hombre policía y viene a dañarme el concepto. Hace una inconsistencia cognitiva, se llama eso. Entonces, pero solo ahí es que yo puedo darme la oportunidad de repensar a la otra persona como un ser individual y no una persona que hace parte de una categoría o un grupo, ¿cierto? Y eso no pasa siempre. Yo puedo decir, no, esa es la excepción y no hago nada para cambiar el estereotipo. Pero cuando tú preguntabas qué se puede hacer, o sea, a mí lo que me parece es que aparte de esas iniciativas, hay que empezar a generar el contacto de estos hombres deconstruidos con el resto de hombres y el resto de mujeres. Es decir, que cuando se riegue la bola y cuando empecemos a tener contacto con estas nuevas ideologías, el contacto es lo que finalmente, el contacto repetido es lo que finalmente termina bajando el estereotipo, porque me permite ver a las personas como son y no como los grupos que yo creo a los que pertenecen. Lo que nosotros aquí vamos siempre a la réplica. La realidad es que aquí todos vamos a hacer ahora que salgamos agentes de réplica de estos cambios. Sí, tal cual. Tengo una pregunta. Bueno, en base a eso, quiere decir que entonces la enunciación es lo que permitiría como esa relación constante, o sea,
si esa es la enunciación, lo que pone enfrente lo diferente y lo que hace como empieza a hacer esa conexión ahí neuronal. O sea, es lo que permitiría que bajara también ese tema de la discriminación como ese choque. No se oye. ¿Quién no escucha? No se escucha, acá no se escucha nada. Lo siento, nada. Solo un poquito a Valentino y a Yair supe, pero a ti, zumbido no. Pero hubieran dicho antes. Lo estoy diciendo hace rato, que hace la voz. Desde que llegué. Pero no se así escuchaba cuando estabas diciendo que era Es mucho a la casa. Pensé que era más educación, porque como estamos hablando de nueva masculinidad. Entonces, la pregunta que yo hacía es que Cami está diciendo que sí, que hay que ver para poder relacionar y saber que no es una amenaza, etc. Entonces, pregunto, y es como lo que me hizo clic, que entonces aquí es donde entra la importancia de la enunciación. De, por ejemplo, yo me paro enfrente y digo, no, yo soy una mujer lesbiana. Yo me paro enfrente y digo, no, yo soy un hombre trans, o yo soy una mujer trans. ¿Qué es lo que molesta? Pero porque tiene que estar diciendo todo el tiempo. Sería necesario entonces. Sí, eso es básicamente. Entre más visibilización, y más reconocimiento y más naturalización, pues menos estereotipos y menos prejuicios y menos discriminación. Esta sería como la ecuación. ¿Sí? Los invito a que hablemos durito para que escuchen todos. De todos modos, si no escuchan algo, repitan, o sea, sin pena nos cuentan. Iba a preguntar, me llamó mucho la atención la experiencia de Valentín, porque me parece cuando en otro agenda que fue la de homofobia y transfobia nos colaboró Nico, en el café previo, que siempre me gusta, bueno, tuvimos la charlita previa, hablé mucho sobre cómo había sido su experiencia y hasta hablamos un poco sobre cómo a la final es como la satanización final, lo femenino, hasta es un poco cómodo cuando se hace el paso de género de femenino a masculino, y más incómodo cuando podría ser, más allá de obviamente las implicaciones físicas y el desarrollo psicológico, por este asunto de la visibilización, que es lo que decía, de cómo, claro, ahora yo tengo privilegios y entonces es más fácil el asumir ciertos roles, como dices tú, pero igual me imagino que también tiene esa responsabilidad que entonces a lo que toca ser más masculino, más hombre, demostrar que soy más macho para que me crean. Exacto, entonces ahí va una situación, y es que en particular los hombres trans, no todos, pero sí la mayoría, logramos tránsitos que pasan desapercibidos cara a la sociedad, ¿sí? Es como camuflarse con el uso de las hormonas y simplemente pasar como un hombre más ante la sociedad, pero esta es una situación que también trae consigo otro tipo de violencia que para mí en lo particular pueden ser muchísimo más devastadoras para la persona, ¿sí? El hecho de negarse la realidad de lo que yo soy, es decir, yo soy un hombre con vagina, y el hecho de no reconocerlo ante la sociedad implicaría que yo tenga que vivir en el closet. O sea, ¿yo por qué voy a regresar al closet de donde salí? Eso por un lado, ¿no? Y por el otro, el hecho de tener que ser señalado por un engaño, cuando en realidad mi intención de proyectar mi identidad no es engañar a nadie, pero casi siempre cuando una persona trans que pasa desapercibido, un hombre trans que pasa desapercibido, ejemplo, el escenario laboral de los vigilantes, que es el oficio más común de los hombres trans, que en un gremio que es tan machista, los señores que trabajan en esta profesión, se den cuenta que fulanito es un hombre trans, miércoles, ese niño puede estar enfrentando una violación colectiva, ¿sí? Es decir, un grado de violencia muchísimo más fuerte que el que voy a enfrentar reconociendo que soy trans abiertamente, ¿sí? El otro punto es que se le note a la persona que es trans, no necesariamente porque físicamente se le note, sino porque no quiera o no pueda acceder al cambio de la documentación legal, ¿sí? Porque son situaciones que lo colocan a uno en todo lo que va dentro de la exclusión. Nosotros como personas trans estamos categorizados, en el tema de categorizados como personas de quinta categoría, o sea, no estamos
siendo parte activa de la sociedad, no estamos siendo tenidos en cuenta ni siquiera en los escenarios laborales. A las personas trans se nos excluye de todas estas posibilidades de desarrollo que tienen las personas cisgénero. Creo que es por eso, y de ahí la importancia en que las personas trans, los hombres trans, nos denunciemos, porque la realidad de los hombres trans, precisamente por ser algo que transita transitamos hacia la hegemonía y nos quedamos ahí y nos invisibilizamos, hace que el problema real persista, y personas que no queremos estar dentro de esa hegemonía ni queremos ocultar la realidad de que somos el hombre con vaginas y con tetas que la sociedad no quiere aceptar. Para mí significa que haya una reivindicación de los derechos que nosotros de los derechos que tenemos y que necesitamos que se cubran, porque entre otras cosas tenemos ciertas necesidades, como por ejemplo el ir al ginecólogo, y el hecho de tener un documento legal que diga M en vez de F ya te va a imposibilitar la cita médica con el ginecólogo. Entonces es necesario que lo trans, fuera de que transitemos o no a la heteronorma, porque a mí en lo personal a mí no me gusta que los chicos trans transiten a la heteronorma, porque no transitan a una nueva masculinidad, sino que replican al macho. Entre otras cosas, siento que los tránsitos hacen una construcción negativa, y básicamente siento que es ilógico que se sigan construyendo los hombres trans de esta forma, porque es precisamente el modelo hegemónico de masculinidad el que nos violenta, nos segrega y nos excluye. Y es una buena... Tenía como una pregunta. Yo me enredo mucho cuando estoy en público, pero voy a tratar de hacerlo más. Hablarle solito para que se vaya a escuchar. Yo quería saber de pronto sus puntos de vista, apartándonos de los clichés, de los roles, de los estereotipos, si apartábamos el rol de hombre fuera del pene, fuera de la connotación social, política, todo lo que se considera que es un hombre, y hablamos de masculinidad y nos queda sobre el concepto de masculinidad. Entiendo que es una cuestión de energía. ¿Cómo conciben ustedes, fuera de todos esos clichés o roles, qué consideran ustedes que es la energía masculina? Porque yo soy mujer, me siento mujer, pero también siento la energía masculina en mi ser. Entonces, como hablamos de nuevas masculinidades, sí, tiene que ver mucho con el hombre, pero a mí eso me compete como mujer, porque me siento también masculina dentro de lo que soy como mujer. Entonces quisiera saber el punto de vista de ustedes, cómo podrían clasificar o definir la palabra masculinidad. Bueno, yo voy a decir algo al respecto. Creo que para hablar de lo masculino e inclusive para hablar de lo femenino tenemos que entender qué es el género, ¿sí? Y el género, el concepto del género es inclusive algo que podría estar limitándonos a la binariedad de lo que conocemos por masculino y femenino, es decir, encasillarnos en que el ser humano debe construirse o en una cosa o en otra, pero no en algo que sea de libre escogencia, ¿sí? Que si la persona simplemente no se siente cómodo con lo masculino y con lo femenino, optar por construir el género de forma espontánea. Sin embargo, pues, no sé, siento que para hablar de género, voy a hablar de las teorías queer, que establece Butler, por ejemplo. El género como una construcción social se separa del sexo, y el sexo a su vez se separa de lo que es la genitalidad. Si nosotros logramos hacer esa distinción de categoría para empezar a pensarnos el género como algo que es netamente una construcción, podemos podemos optar por construirnos de forma independiente a esos patrones de conducta que están
que están ya establecidos en lo que respecta al ser hombre o al ser mujer, ¿sí? Y con ello me refiero a que la mujer tenga que comportarse de forma delicada, adoptar posturas corporales de cierto modo, porque de lo contrario se ve, si siendo mujer abre las piernas, entonces una mujer machorra, ¿sí? Con las ganas que yo tengo de hacer así. Sí, es involuntario. Sí, toca como. Exacto, entonces siento que el género es simplemente algo que está construido, ¿sí? Que está arraigado en la costumbre, que viene de la mano de lo que conocemos como sexo, que para mí eso también es limitarnos, hablemos solamente de la genitalidad, e inclusive excluyendo a un tercer cuerpo, que es el cuerpo de la persona intersex, ¿sí? Para mí simplemente género, y yo siento que ya lo he deconstruido de esta manera, no hay una limitación entre cómo ser masculino o cómo ser femenino. Siento que ya es, si se siente bien, conforme a los comportamientos, actitudes, modos de relacionarse, posturas corporales, etcétera, que se te hayan impuesto o que tú las hayas escogido en el transcurso de tu vida. Quiero meter la cuchara para dejarles esa tarea. Lean no recuerdo el título, pero habla todo el tiempo, porque leí 2 horas y hablan sobre eso, todo lo que nosotros conocemos como roles de género en realidad son constructos sociales. Alguien en algún momento determinó, por ser mujer va a hacer esto, por ser hombre va a hacer esto. Y en las explicaciones también, que tú como filósofo conoces bastante de historia, sabes que las explicaciones incluso eran más de tipo político y económico al momento de asignarlas, más allá de roles sociales asociados, no sé, a lo natural, por así decirlo, como país, porque en realidad se da por otras condiciones económicas y políticas. Incluso habíamos un poco hablado sobre eso, entonces no sé, siempre paso por demasiado estricta, pero vamos a manejar lo de los tiempos en las intervenciones y a contextualizar. Bueno, siempre hago énfasis en esto, no se sientan atacados porque siempre hago énfasis en esto. Hay que contextualizar, o sea, nada más el simple hecho de decir lo que ya hemos dicho ya es algo de más. Entonces, proseguimos. Por donde vamos a hablar sobre. Lo que pasa es que nadie le contestó su pregunta. Pero él no le contestó un poco. Ajá. Yo sí Lo importante lo que yo dice. quería decir algo. Ya él venía. Bueno, justamente como Valentina ahorita enfatizaba en los roles de género como construcción social. Entonces cuando alguien me pregunta como que, hey, ¿cómo haces tú para equilibrar tu energía femenina y tu energía masculina? Yo digo como que, hey, pero si estamos diciendo que eso es un invento social, yo construyo mi masculinidad como quiero o tú construyes tu feminidad como tú quieras. Entonces yo no soy materialista, pero yo sí me salgo de esos conceptos de energía masculina y energía femenina. Yo creo que Político. sí, a ver, tú, como si estamos recomendando a Judith Butler, entonces pensemos que los roles de género es un performance que tú te construyes como tú quieres y que eso es un invento, que no hay, yo pienso que hay una energía tuya como persona y que no, tú verás cómo la construyes, no como que tengo energía femenina y masculina. Eso era lo que quería decir. Yo, frente a tu pregunta, yo te digo, no sé, y nadie sabe, es decir, si tú, porque además no puedes quitar, no es como que digas, pero quiten todas estas concepciones sociales y ¿qué queda? ¿Qué es lo masculino? Pues no queda nada, o sea, queda una persona neutra y no podemos debatir sobre esa neutralidad cuando hablamos de feminidad y masculinidad. Entonces, yo creo que ¿qué es la masculinidad? Es que es esa, es la construcción, ¿sí? Y por eso es que hay varias. Pero más allá de eso, si quieres darle una mirada más genética o corporal, pues también podemos establecer diferencias, pero solamente son explicaciones parciales de la realidad de la masculinidad y de la feminidad. Pero entonces creo que no puedes aislar los conceptos sociales porque esos son, a eso es lo que nos referimos con masculinidad y feminidad. ¿Sí? Como un poco a lo que igual, no por instinto, sino como desde la real primera infancia, cuando estamos desde la cuna,
no nos dan cierto tipo de juguetes, cierto tipo de estimulación, y eso lleva creando un constructo. A veces, Andrés decía, claro, desde el momento del nacimiento, y Andrés, hay que remitirse un poquito antes incluso, porque cuando tú naces ya tienes la ropita rosada o amarilla, claro, o la habitación pintada, entonces si es un poquito antes de que uno nazca que ya le tienen un modelo armado para que tú nada más te metas y ya. tú no alzas la mano, tú hable que usted es el que más. Bueno, y es por eso que es por eso justamente porque desde antes de que ya la persona haya nacido, es decir, le dieron la ecografía y ya empezaron a construir todo el género alrededor de esta persona, es que yo no concibo que el género se construya desde el nacimiento, porque a mí me obligaron a construirme en un género que yo no me sentía identificada, ¿sí? Y con eso no estoy diciendo que mi cuerpo esté mal. Al contrario, quien siento que está mal es la sociedad que rechaza el cuerpo de una persona trans, ¿sí? Y precisamente porque a mí me tocó construir mi masculinidad a partir de los modelos masculinos que yo podía ver, que era mi padre, las cosas es un hombre macho, y de construir también esa machedad, porque no sentía comodidad con ese modelo de masculinidad que encajaba con la heteronorma que yo sentía que me excluía. Es decir, había toda una confusión en mi cabeza porque primero ser obligado a construirme dentro de un género en el que no me sentía cómodo. Luego de construir ese género en el que yo estaba siendo obligado para construirme en uno en el que me sentía peor, es decir, sentía que no pertenecía. Mientras que ahora, comprendiendo más allá, cuando me fui entrando en los estudios del género, comprendiendo que esto básicamente hace parte de una estructura que no parte ni de la naturaleza del ser humano, ni que viene innato en nuestra conducta, entonces me pude permitir que yo podía construir mi masculinidad como yo quisiera y que eso no tenía que depender de la estructura de lo que se consideraba como masculinidad. ¿Tú crees que en algún punto dejemos de hablar de estas cosas? Como que empecemos a hablar de personas, por ejemplo. Sería genial. Sí, sería genial. Pero más allá, que se asocia un poco a lo que decíamos, y que era como igual el constructo lleva como una pequeña norma. Por ejemplo, al visibilizarse, por ejemplo, una niña a ser lesbiana, por ejemplo, puedan categorizarse no usando falda. No sé, se me ocurre ese ejemplo así. Y entonces si uno busca lo masculino, entonces esas pequeñas señales de cierta manera sí ayudarían a expresarnos lo que queremos ser o como queremos que nos vean. Desde ese punto de vista, el rol o una pequeña etiqueta en el género dado de esa manera positiva como mi manera de expresarme, o sea, de no estar categorizado como era o simplemente porque yo quiero proyectarlo de una manera. O sea, esa pequeña etiqueta sí puede ser algo positivo o sí podemos ir andando hacia nuevas generaciones que sean simplemente más allá de no binarias, que sean la educación de seres sin una expresión característica de alguna manera. Claro, lo que pasa es que esa necesidad de expresión es eso por ahora, es la necesidad, porque no estoy reconocida, ¿no? Sí. Entonces, en la medida en que de pronto ya la cosa sea más natural, yo no tengo necesidad de ponerme falda, sino que a mí me da igual, ¿ves? Porque ya no tengo que justificar nada con nadie. Bueno, ojalá lleguemos a ese punto. Yo creo que es bien difícil, casi imposible. Creo que nadie de los que está aquí veremos eso. De pronto eso ya es mis nietos y de pronto no. Pero sí, o sea, por ahora es como lo tenemos. Encontramos esas maneras para expresarnos y sí, me imagino que ahora sí, es decir, es una herramienta válida, ¿vale? Pero ojalá no. Lo ideal es no. Claro. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, a ver, ahorita, bueno, voy a decir algo y después respondo eso. Lo que decía el amigo acá de masculinidades no hegemónicas. Quería mencionar que, como decía al comienzo, allá a finales de los 80, comienzos de los 90, cuando comienzan a pensarse las masculinidades desde los estudios de género, la categoría que utiliza el señor Michael Conner, que hoy en día es una señora,
Michael Connell la categoría que utiliza es nuevas masculinidades. Desde el Estado colombiano la categoría que se usa es masculinidades no hegemónicas, que es lo que tú decías. Uno va a buscar cualquier documento del bienestar familiar o del trabajo que se pretende hacer para bajar los niveles de machismo en la cárcel modelo y el bosque, y conceptualmente se utiliza esa expresión, masculinidades no hegemónicas. Esa es la palabra formal cuando uno va a indagar en el Estado colombiano. Y lo que les decía hace un rato, nosotros desde el colectivo Sentipensante nos identificamos con el concepto de masculinidades conscientes, por lo que mencionaba de que estamos apostando por construir un concepto de masculinidad desde lo que somos nosotros, que es hombres caribes. ¿Por qué menciono esto? Para dar respuesta a tu pregunta. Uno de los 4 fundamentos de las masculinidades conscientes, desde la filosofía, que es mi área, es la filosofía de las pasiones. ¿Qué dice ese fundamento? Hay un autor que se llama Charles Fourier, es un francés, y él propone una categoría que es la de sexo neutro. ¿Y qué es lo que Fourier dice? Palabras más, palabras menos. A los niños no les vamos a imponer ninguna categoría de hombre o de mujer, porque eso es limitarlo. Si los dejamos con la posibilidad de que ellos vivencien y que experimenten, de que exploren, pues van a construir subjetividades mucho más productivas para la sociedad. Entonces, filosóficamente, sí hay un montón de aportes que se pueden hacer a la educación para construir un sexo neutro que a la larga, cuando crezca, se oriente según sus pasiones más allá de lo que socialmente se impone. Bueno, hablando sobre lo de la masculinidad no hegemónica, volvemos un poco a lo que hablamos al principio de entonces sí un poco tener presente en el concepto de lo que es ser hombre, que se debe eliminar el proceso de subordinación para poder empezar ya a trabajar como en lo que sí ya vamos a hacer una nueva masculinidad, que no debería sentir con esto, sino simplemente no ser que ya no carguemos estos comportamientos tóxicos más allá de lo que consideremos femenino masculino, porque también habrá roles femeninos tóxicos que también cargan y pesan, y tenemos tanto por lo cual luchar y tanto por lo cual, que créeme, no es la prioridad dentro de ni siquiera el feminismo hablar sobre eso, porque tenemos demasiadas cargas y luchas pendientes. Entonces, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Sí se debe hacer lo de eliminar por completo lo de la subordinación, o es más allá eliminar lo de las etiquetas de rol? Bueno, a mí me parece, por ejemplo, les voy a contar una experiencia que he contado en público un par de veces, espero que no haya alguna amiga feminista que se moleste por aquí. Pero yo creo que no se molesta. Ya empezaste bien mal. Bueno, el año pasado nos invitaron a la Universidad del Norte a hablar de nuestra experiencia desde Sede Social en el trabajo de masculinidades. Y yo comencé diciendo, Sede Social hoy en día tiene 20 años, yo llevo 7 años en Sede Social. Yo comencé diciendo, cuando yo llegué a Sede Social tenía 13 años, y a mí me parece que nosotros desde nuestra postura como hombres éramos egoístas, dejando el trabajo por equidad de género en manos de las mujeres. Y se me para una feminista súper radical y me dice, ¿estás queriendo decir que ellas no tenían la capacidad para trabajar por la equidad de género solas? Yo como que, hey, cojan a suave. Entonces yo creo que lo importante es que aprendamos a establecer alianzas, más allá de que yo me denomine masculinidad consciente y tú te denomines masculinidad hegemónica y tú seas una feminista islámica y tú una feminista negra, por ejemplo. Primero eso. Segundo, lo de bajarse de la hegemonía y bajarse de los roles privilegiados es una necesidad. De hecho, sí, eso es primordial. Los hombres que pertenecemos a un colectivo de masculinidades conscientes o de nuevas masculinidades, como sea, la tenemos clarita, no tenemos que estar siempre en los puestos directivos, no tenemos que ser los que tomemos la palabra. Hay muchísimas mujeres que hacen las cosas mucho mejor que yo, eso por otro lado. Y finalmente, cuando uno se identifica como hombre consciente, uno no está pasando una raya y diciendo de aquí para acá estamos los hombres buenos y de ahí para allá están los hombres malos. Uno nunca, en algún momento, 20 años de patriarcado y de masculinidad tradicional
en algún momento se reflejarán en mí de alguna manera, ¿no? Uno no es un hombre perfecto ni nunca quiere presumir de eso. En cualquier momento se te puede salir una expresión machista, una mirada machista, un comentario micromachista, no se trata de eso, pues tratamos de minimizar, de reducir esas expresiones, esos comentarios, esas acciones dañinas, pero lo digo como para que las amigas feministas también no estén pendientes, como cada vez que uno comete un error y comiencen a darle palo. Pero eso no pasa, casi siempre pasa al revés, que están esperando que la mujer feminista cometa un error. O sea, volvemos al mismo punto, o sea, estás eliminando eso, que en realidad es. Hay un término que se malutiliza, que es el término de la radicalidad. Alza la voz. Gracias. Hay un término que se malutiliza, que es el término de la radicalidad. Entonces, cuando se habla de feministas radicales, vamos a poner bien RAE, pero el tema de la radicalidad viene de raíz, de la esencia, de donde viene, de donde nace. O sea, la radicalidad no indica un extremo. La radicalidad no es sinónimo de compañeras feministas que de pronto tengan posiciones extremas. O sea, no son sinónimos. Hablar de feministas, distintas compañeras, etcétera, que de pronto tengan posiciones extremas, whatever, no se tiene por qué referir con el término feminista radical. Porque si tú me preguntas, yo puedo decir que yo me considero una feminista radical. Creo que no existe. Vale, gracias por la precisión. Sí, de hecho, el feminismo en sí mismo es radical. El feminismo en sí mismo es radical, pararse y utilizar la palabra o lo que sea. Como decimos suave. Sí. Bueno, yo normalmente digo que soy profeminista. No tengo problema con identificarme como feminista, ni que a veces hay amigos pesados que dicen, ay, eres un feminista, como esperando que tú digas, como que no me metas en esa categoría. Yo normalmente digo que soy un hombre consciente o que estoy tratando de construir una masculinidad consciente, pero ni me identifico, pero tampoco salgo corriendo cuando me incluyen en la categoría de feminista. Y hay una razón particular por la que tienes esa como signo para... Bueno, el feminismo es un movimiento que nace de mujeres para mujeres. Entonces, por ejemplo, las mujeres feministas muchas veces han peleado por espacios, ¿no? Y dicen que queremos tener una tarde de chicas y queremos que aquí no haya hombres. Entonces, bueno, yo creo que tiene toda una historia, una trayectoria que uno no puede ir a irrumpir y como nosotros tenemos que construir nuestros propios procesos porque ustedes van avanzadas. Entonces, se trata de que trabajemos de la mano, pero no subirnos a unos trabajos que ya ustedes llevan muy avanzados, por eso específicamente. Yo creo que mi opinión personal de que no es, o sea, también hay mucho poder en que el hombre, que todos nos podamos identificar como tal, porque es un acto revolucionario y es también normalizar el término, para que no existan estos tipos de rivalidades cuando se habla, ¿verdad? Que dicen, no, que la feminista es esto, que la feminista es lo otro. Si todos nos identificamos como feministas que estamos tratando de pelear por la equidad, que es también lo que nos une, ¿verdad? Tanto lo que haces tú como lo que estamos haciendo muchas mujeres acá, creo que también eliminaría esa tensión que hay cuando se está señalando, ¿verdad? Que ellas hacen esto y nosotros hacemos. No, igual lo que decía antes, todos vamos orientados hacia el mismo camino, entonces lo conceptual es importantísimo, lo que no se nombra no existe, lo que uno llama, a ver, la palabra tiene mucha fuerza, pero lo más importante yo creo que son las acciones, de acuerdo contigo, pero bueno, ahí incluso dentro de los grupos tendríamos que ponernos primero de acuerdo, porque genial lo que tú me dices, pero de la misma manera hay muchas mujeres feministas que dicen como que no es posible que ustedes se identifiquen de la misma manera porque nos están usurpando, etc. Entonces, sí, genial, pero ahí, en las acciones es lo que realmente importa. Porque el machismo es malo, punto final, ¿sí? Y así está concebido socialmente y así debe estar concebido para erradicar esa huella maligna que sí cobra vidas. Es que sí, exacto, si fuera nada más una cosita que yo, un chismecito, no sé qué, pero es que eso es la causa de los feminicidios, por ejemplo, y de tantas otras cosas. Entonces, es cierto, yo entiendo de pronto tu intención, pero es que el tema de la palabra, a mí, y como que
como que yo no lo acepto de esa manera. Está bien, Hay pues, que ¿sabes? respetarles. Bueno, vamos a contextualizarnos. Vuelvo e insisto en la palabra y él estaba primero. ¿Tu nombre? Sebastián. Sebastián. Te hablaste, así que quédate último. Ah, no, tú estabas claro, no, tú estabas en el segundo. Tú eres primero, segundo, tercero y cuarto. Vuelvo a insistir en lo de la contextualización, por eso ya creo que casi no me gusta ser la moderadora, sino estar allá para meditarlo desde atrás. Vamos a contextualizarnos, o sea, es más fácil el decir que existe yo trabajo en estadística, o sea, yo sí sé lo que es una norma, una moda, entonces, ¿sabes? Vamos a contextualizarlo, o sea, estamos hablando de la normatividad, de la heteronormatividad, de un constructo social creado de mucho antes del Sor Juana Inés de la Cruz. Estamos hablando de constructos que le enseñan a la mujer que realmente tiene un tipo de rol impuesto por ser mamá, y está bien que ella crea, porque está bien que esté bien, pero no está bien porque es que ella se lo enseñaron, o sea, le hicieron creer eso, así crea que es verdad y así crea que esté bien, y no se puede juzgar a nadie por creerlo, porque parte de eso es de lo que decidió hacer, pero no puedes desconocer que es algo que se te impuso, o sea, un constructo social, simplemente. El usar el pelo largo, yo lo disfruto mucho, pero esto es un constructo social también. Los hombres podrían usar el cabello por el que ellos lo quisieran, hay religiones que lo imperan a ellos. Pero yo me siento cómoda, yo lo vivo, pero yo soy plenamente consciente de que esto es un constructo social y no me hace feliz, y me va a hacer más feliz. Y sobre todo no puedo decir que si alguien me dice que me corte el pelo, decirle que está mal, porque no, entiendo su punto y es súper, porque es verdad, o sea, estoy aquí atándome a una etiqueta, entonces está bien eso, está que contextualizarse un poco en eso. Ahora sí, sigamos los turnos 1, 2, 3 y 4. Quería hacer una pequeña... Que es el concepto de paternidad responsable. Entonces, por ejemplo, un hombre no puede ir al bienestar a decir, es que yo le doy la cuota a mi esposa para que ella lleve a los chicos al colegio, y el de la buceta me dijo que estos días no los ha llevado, porque bueno, la idea no es que tú des la cuota, sino que tú te comprometas como papá también y lleves a tu hijo al colegio, ¿no? Y que no lo asuma como que estás ayudando, sino que sepas que es tu responsabilidad como papá. Entonces, yo por eso, desde, por ejemplo, el bienestar familiar, en cada regional hay un referente de género que es el que está trabajando estos temas. Los avances son poquitos, la verdad, no me gusta hablar mal de mi trabajo, pero sí, por ejemplo, uno lo que encuentra con el bienestar familiar es que hay un montón de entorpecimiento a, por ejemplo, que una chica de 12 años que está embarazada por una violación se haga la IVE, y así también se encuentra otro montón de cosas, como que un defensor o una defensora de familia no confía en las capacidades de un hombre para ser un buen padre. Entonces, lo primero es que los hombres interioricemos esto de paternidad responsable, que nos creamos el rollo y que comencemos a llevarlo a la práctica, que comencemos a ayudar al chico en las tareas, que comencemos a empoderarnos como parte de responsable de la crianza. Y por eso, y que era la discusión que teníamos con Valentina, con Valentino y con María Camila, que les decía al comienzo, es un problema que va mucho más allá de la educación. Yo desde la educación puedo querer hacer mucho, pero si, a ver, jurídicamente, legislativamente hay un montón de normas que nos tienen atrasados, pues no se va a lograr avanzar. Entonces, es responsabilidad social, pero también responsabilidad del Estado en sacudir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que está oliendo a rancio, y al otro montón de instituciones que también reafirman la masculinidad tradicional y la dicotomización de roles específicos. Tu intervención. Yo voy a hacer un comentario, ya que él me llama Valentina. ¿Qué te hace pensar a ti que me puedes llamar Valentina? Iba a decir María Camila y Valentino, a ver. No, es que yo siento que esto muy a menudo me pasa a mí. Si aquí hubiera un hombre con huevos, tú no le llamas Valentina. Pero como sabes que yo tengo vagina, lo haces. Entonces quiero yo saber cuál es tu percepción del género. Porque no me estás
haciendo sentir que todo lo que estás hablando acá es pura paja. Qué pena que lo diga de esa forma. Bueno, es un error de lenguaje. Ahorita yo dije que cuando uno se categoriza como hombre consciente no está diciendo que es un hombre perfecto. Entonces, lo lamento de corazón, discúlpame, no es Bueno, pero es que no se, bueno, a lo que voy con mi intervención no se trata de que me tengas que pedir disculpas o no, sino de que tú que estás construyéndote desde una masculinidad consciente, sepas que este tema del género va más allá de la genitalidad, ¿sí? Tú no me conociste en mi faceta de mujer para que hoy me menciones en femenino, en primer lugar. Y en segundo lugar, vuelvo y te repito, si aquí hubiese una persona con testículos, con un pene, tú no le llamas Valentina, le seguirías llamando Valentino. Es decir, ese error, ese pequeño error no te ocurriría. Por eso considero que es importante, que es muy importante, que estos grupos sean de masculinidades conscientes, sean nuevas masculinidades o masculinidades no hegemónicas, se inmersen en el estudio de género que propiamente las mujeres feministas han desarrollado para que estas cosas, estos pequeños errores, no invaliden las identidades no hegemónicas. Yo tengo curiosidad, porque yo estudié. Un momentico. Buenas noches. O sea, así todos tengamos la cita, ¿quién debe responder? Yo casi siempre respondo de forma muy fuerte y estoy en todo mi derecho de hacerlo cuando se trata de algo que toca mi identidad, porque construirse como una persona trans no es nada fácil. Nos cuesta, más que el tratamiento médico, las relaciones de familia, las relaciones laborales, relaciones con los amigos y relaciones de pareja. No es por nada que yo defiendo tanto mi identidad. Y casi siempre recibo ese tipo de respuesta, como la que recibí de tu parte, cuando yo corrijo a alguien de forma justa, cuando comete un error. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Tengo que corregir a las personas que erran en mi identidad, porque de lo contrario no me la respetarían. Y entonces, ¿en qué queda todo mi esfuerzo? ¿En qué queda todo lo que yo perdí por el hecho de construirme desde el deseo que me nacía desde el interior, desde lo que realmente soy? Ahora bien, ¿yo por qué tengo que aceptar que una persona que desconoce mi pasado absolutamente y que no está viendo nada femenino en mí, de acuerdo a la estructura de lo que se entiende por género femenino, me va a nombrar en femenino? Eso únicamente lo hace porque sabe que tengo vagina. Y eso me hace pensar a mí que toda la construcción que esa persona que erra la hace con el único propósito de invalidar mi identidad. Una identidad que no está hecha de la manera que ustedes la construyeron, porque ustedes, las personas cisgénero, se construyeron desde la infancia, así como lo dijeron los compañeros aquí presentes. Pero a nosotros no. A nosotros, como te digo, nos cuesta un proceso que inclusive nos sigue golpeando a nosotros mismos dentro del mismo proceso de la construcción, como para aceptarle a la sociedad que a cada rato, con la excusa de que es un error, atropellen nuestras identidades. Entonces, Y con respecto a mi experiencia que les estaba diciendo, que no tiene nada que ver, pero es para que evalúen. Creo que es la misma experiencia que les ha pasado a la mayoría de mujeres feministas desde que iniciaron este proceso. Me pongo sentimiento y sentí algo, así te lo juro. No voy a llorar, lo prometo. En este proceso perdió por lo menos 5 o 6 amigas personales. Y en estos momentos me puse sentimental, no puedo creer, en serio, lo siento. Pero en un momento reevalué mi posición, reevalué qué podía ver esa persona en mí, que no era suficientemente tajante para que le permitiera tener algún tipo de concepto sobre mí que no era el que yo era justo. ¿Entiendes? Ni siquiera
a ella, a la persona, porque, como digo, o sea, si tú tienes un privilegio, imagínate tú tener un privilegio. Yo soy dueña de ese aire acondicionado, yo sé que si hay 3 personas no me va a dar fresco, porque yo te daría el aire acondicionado, porque te daría yo el control de ti, obviamente yo lo quiero poner. Pero es cuestionable, hay que sentar posición y está bien que nos pongamos sentimentales, está bien que nos alcemos la voz y está bien que nos manifestemos de la manera como queramos. Que el cuestionamiento mío todo el tiempo fuera porque en primera instancia era mi amiga o porque en primera instancia pensaría que yo no querría que el mundo fuera justo o que el mundo no fuera, no existiera la gordofobia, no existiera el maltrato animal, que no existieran ese tipo de cosas, o sea, porque alguien no querría que fuera así, porque no querríamos que simplemente todos estemos bien. Entonces, les cuento porque de verdad esta semana me sentí muy tocada con eso y me di cuenta que lo que me duele no es haber perdido, porque obviamente no era una persona que a la final yo quisiera en mi vida o algo en este nuevo proceso, sino que está súper bien, o sea, está bien, está muy bien que las personas digan lo que son, expresen exactamente cómo se sienten y en el tono que lo quieran decir, de la manera como se quieran expresar. La justicia es una sola. La persona no puede decir que porque yo hablo duro está mal, o que porque ella habla pasito, así la voy a matar a alguien, está bien. No, si es una causa justa, requiere todo, meter las manos hasta el fondo, mejor dicho. Así que esa es la invitación. Vamos a darnos amor, pero no por el sentido, como dice él, de darnos abrazos, sino vamos a dar acciones concretas que crean un cambio, acciones concretas que cuando yo vea una situación para mí, y me llamó mucho la atención porque se perdió desde el principio todo lo que teníamos a hablar, porque yo lo iba a coger por otro enfoque y me encantó, aunque no lo crean este tipo de situaciones, que evidencien las diferencias de posiciones en algo que parecería obvio, porque obvio que necesitamos redefinir lo que es masculino, porque es una masculinidad tóxica, y redefinir el comportamiento de roles que nos ha impuesto históricamente la sociedad. Pero mire que terminó siendo una discusión sobre otra cosa. Así que mi invitación es a que sigamos aquí, van ellos como a darle al cierre cada uno y nos vamos a quedar afuera, ya si toca ir como recogiendo, entonces podemos seguir hablando afuera sobre cualquier experiencia que quieran contar, igual en el DM siempre está abierto, estamos adecuando la página web, si quieren ir escribiendo, vayan escribiendo ensayos, artículos, que para allá vamos. Y ahora sí, cada uno su experiencia y que tiene para cerrar sobre, por ejemplo, lo que hablaba. Yo voy a decirte 3 cosas. Lore, qué pena que te hayas sentido violentada, pero yo no te puedo decir cómo tienes que sentirte, pero preferiría que no te sintieras violentada porque estamos conversando, ¿ves? Yo digo una idea, alguien dice otra idea, y yo defiendo mi idea y, exacto, mira, nosotros defendimos nuestras ideas y tú dijiste, bueno, yo acepto tu idea, yo no estoy de acuerdo, perfecto, yo tampoco estoy de acuerdo, pero ya, es decir, y me sentí violentada tal vez, pero también yo puse mi posición, es decir, tal vez te violentaron, pero también te defendimos, ¿ok? O sea, también hubo aquí eco que, ok, entonces, no, bueno, sí, no, bueno, yo vuelvo, no estoy con pasión. vuelve. Okay. No sé, El otro me vuelve, sí, por favor. Bueno, después de eso, ¿qué atacaría yo? La inequidad, es decir, la inequidad en todo sentido. Y suena obvio, pero es que, no estamos como estamos es porque no estamos todos en las mismas condiciones. Y no solamente en género, sino a nivel socioeconómico, por ejemplo. Porque en otros países más desarrollados no estamos tan mal, porque todos más o menos tenemos lo mínimo necesario para vivir y ya después podemos pensar en la autorrealización y estas cosas. Aquí no podemos pensar en eso, tenemos que pensar en qué vamos a comer mañana, ¿cierto? Y cómo lo vamos a construir. Entonces yo pensaría que el gran problema sería el tema de que no todos estamos repartidos equitativamente y que los de arriba se llevan la mayor parte, en fin, un problema muy político. ¿Cómo solucionarlo? Y lo tercero es que sí se había comentado lo del núcleo, lo de, digamos, la educación en un nivel más básico, que es como adentro de la casa, del hogar. Sí, pero es muy importante porque es la raíz.
¿cierto? Del asunto. Bueno, siento que este espacio me ha parecido constructivo, empezando porque no tenía una idea clara de cómo se ven aquí las nuevas masculinidades o masculinidades no hegemónicas, masculinidades conscientes. Siento que hace falta todavía que estas masculinidades que están produciendo este nuevo conocimiento, este nuevo proceso, se involucren más con los conceptos del género desde el feminismo y con las luchas que el feminismo ha llevado, porque de otra manera no veo que estén buscando la reivindicación de los derechos o la equidad de los derechos, sino más bien sostener sus privilegios y agregarles unos otros más. La verdad. Vale, bueno, primero agradecerles a las organizadoras, como les dije al comienzo, siempre venir a estos espacios tan cálidos, donde uno mira a la gente de cerquita y donde uno puede ver si a la compañera se le arrugó acá por la expresión emocional que estaba sintiendo. Eso es muy bacano. Bueno, en cuanto al contenido que tratamos hoy acá, primero, reafirmar que el hecho de que existan nuevas masculinidades o masculinidades conscientes o masculinidades no hegemónicas implica que la tarea es restablecer las relaciones. Que lo que decía Andrés, los hombres no nos hemos aprendido a relacionar bien ni con niños, ni con ancianos, ni con mujeres, y que siempre hemos construido la masculinidad a partir de la diferencia, a partir de una diferenciación negativa. Entonces lo primero es eso, que aprendamos a construir relaciones que verdaderamente nos ayuden a crecer. Lo segundo que, la sensación de la compañera y de Valentino, pues no me extraña, siempre que uno está hablando de estos temas se remueven muchas cosas, así que lo más normal del mundo es que alguno diga algo que incomode a otro y que otro termine afectado emocionalmente. En esta ocasión fuiste tú, en otra ocasión he sido yo. Estoy afectado, la verdad. Bueno, yo no estaría seguro. No, la verdad no lo estoy. Vale. Está tranquilo con eso. Vale. Y lo tercero, enfatizar en que masculinidades conscientes no implica que un hombre sea perfecto, que cada día tenemos muchos retos, que cada día sabemos que hay un montón de trabajo por hacer y que lo más importante es que uno sea consciente de eso, de no creerse un hombre ya perfecto, terminado, completo, sino que más bien tenemos conciencia de que somos, de que tenemos muchas cosas por trabajar para realmente construir una masculinidad que se relacione de manera positiva con el resto del mundo. Bueno, no siento más. Gracias una vez más, gracias por estar con nosotros en este espacio. Gracias por venir. Ya veo que vamos a tener que pedir más sillas, pero nos encanta que ha ido creciendo. Nuestra idea es más allá de la charla, que ya vamos a empezar a plasmarla, ya vamos a tener nuestra página, que es esto, que se genere un cambio en la persona, porque sabemos que si cambia o le llega la chispa a una persona, ya esa va a ser réplica fuera, y eso es la intención. Tareas, leen, siempre yo digo eso, leamos sobre los temas, leamos los términos que no tengamos. Sigan la cuenta, yo siempre pongo las cuentas de los speakers cuando vayamos poniéndolas, y eso les sirve para contactarse con los proyectos de cada uno. Y si tienen alguna duda, pueden escribir al DM y seguimos proyectando. De todo modo, siempre les pido que si quieren unos minuticos más, por si alguien tiene algo más que preguntarles así de manera puntual. Gracias, muchas gracias. Valoramos mucho los procesos que están llevando, y lo principal es que estamos haciendo lo más romántico, pero es la única manera de definirlo, que es cambiando el mundo. Entonces, gracias. A quienes andan en otros planes culturales en Barranquilla, les recuerdo que mañana es el Café Filó de la Alianza Francesa. Vamos a hablar de orígenes y mitos sobre Barranquilla. Es un excelente espacio, Café Filó. Sí, ya va a cumplir 6 años ahorita.